Bienvenidos a The Bee Debate. Hoy vamos a meternos en uno de los rincones más complejos y, la verdad, fascinantes de la profecía bíblica, la figura de Gog y Magog. Estamos hablando de literatura apocalíptica, o sea, textos que usan un lenguaje simbólico muy potente para hablar del fin de los tiempos. Y lo que lo hace tan interesante es que esta gran batalla final, liderada por Gog y Magog, no se menciona una sino dos veces, y en dos libros muy distintos, separados por siglos, el libro de Ezequiel y el Apocalipsis de Juan. Exacto. Y esa doble mención nos obliga a plantear la pregunta que va a guiar nuestra conversación de hoy. ¿Son estos dos textos, digamos, dos fotografías del mismo evento pero tomadas desde ángulos diferentes, o estamos hablando de dos guerras completamente distintas, separadas quizás por 1000 años? Yo voy a defender la idea de que las diferencias son demasiado grandes para ignorarlas. Sostendré que Ezequiel y el Apocalipsis describen dos conflictos distintos y secuenciales. Y yo, por mi parte, pues voy a argumentar que estamos ante un solo conflicto, que el Apocalipsis no está introduciendo una nueva batalla, sino que está, muy deliberadamente, releyendo a Ezequiel para revelarnos la dimensión espiritual, cósmica de esa misma guerra final. De acuerdo. Permíteme entonces empezar exponiendo mi postura. Para mí, todo se reduce a que si leemos los textos con atención, las diferencias en cuándo ocurre, quiénes pelean y qué pasa después son simplemente irreconciliables. Empecemos por la cronología, que es lo más evidente. Ezequiel 38 sitúa esta invasión en un momento en que Israel vive en paz, confiadamente, en una tierra indefensa después de haber sido reunificada. Es un escenario de paz que es interrumpido. Sin embargo, el Apocalipsis es increíblemente específico. En el capítulo 20 nos dice que esta batalla ocurre cuando los 1000 años se cumplan y Satanás se ha liberado. O sea, hay un periodo de 1000 años que Ezequiel no menciona por ninguna parte. Son dos momentos distintos en la línea de tiempo profética. Es un punto de partida lógico, sin duda. Y luego están las consecuencias. Y esto, para mí, es crucial. Después de la batalla en Ezequiel 39, la vida en la tierra continúa. De hecho, se nos dan detalles muy prácticos. La gente de Israel pasará 7 años quemando las armas de sus enemigos y 7 meses enterrando los cadáveres para limpiar la tierra. Se habla de contratar gente para esta tarea. Esto nos suena como el fin de todo, ¿verdad? En cambio, en Apocalipsis, la batalla es el preludio inmediato del juicio final. El fuego consume a los ejércitos y en el versículo siguiente, el diablo es arrojado al lago de fuego para siempre. No hay tiempo para 7 meses de entierros. Son dos desenlaces que simplemente no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entiendo perfectamente por qué esas diferencias te llevan a esa conclusión, pero fíjate, yo creo que al enfocarnos tanto en los detalles que no coinciden, nos arriesgamos a perder de vista las similitudes, que son asombrosas y, en mi opinión, intencionales. Mi argumento es que el Apocalipsis está usando a Ezequiel como su base. Piensa en esto. ¿Por qué Juan usaría los nombres exactos Gog y Magog si no quisiera que sus lectores inmediatamente pensaran en la profecía de Ezequiel? No es una coincidencia, es un puente textual. En ambos casos, el objetivo del ataque es el pueblo de Dios, que vive en un estado de paz aparente. Ezequiel los llama gentes tranquilas que habitan confiadamente, mientras que Apocalipsis los describe como el campamento de los santos y la ciudad amada. El blanco es el mismo. Y lo más importante, la forma en que son derrotados es idéntica. No es por un ejército humano, es una intervención divina, súbita y ardiente. Ezequiel 38 habla de piedras de granizo, fuego y azufre que llueven del cielo. Apocalipsis 20 dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es el mismo acto de juicio divino. Desde mi punto de vista, el Apocalipsis no está describiendo una segunda guerra, sino que está revelando quién es el verdadero instigador detrás de la primera, Satanás. De acuerdo. Abordemos eso directamente. Acepto que las similitudes son notables, sobre todo lo del fuego del cielo. Pero no podemos simplemente dejar de lado el marco temporal. Para mí ese es el mayor obstáculo para tu teoría. La frase en Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, es un marcador cronológico demasiado explícito. El texto presenta una secuencia clara. 1. Satanás es atado. 2. Pasan 1000 años.
3. Satanás es desatado. Y 4. Entonces reúne a Gog y Magog para la batalla. En la profecía de Ezequiel no hay nada, pero nada ni remotamente parecido a este periodo de 1000 años. ¿Cómo reconcilias una diferencia tan fundamental en la secuencia de los eventos? Es que creo que ahí está el núcleo de nuestro desacuerdo. ¿Cómo leemos el tiempo en la profecía? No creo que la literatura apocalíptica deba leerse como un cronograma de eventos al estilo de un noticiero. Está llena de simbolismo. Muchos teólogos, por ejemplo, no ven esos 1000 años como un calendario literal de 365.000 días. Lo interpretan como un número simbólico, un múltiplo de 10, que representa un periodo completo y perfecto. Para ellos, esos 1000 años son una metáfora de la era completa en la que vivimos ahora, la era de la Iglesia, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos un marcador temporal que parece muy claro y lo convirtamos en algo puramente simbólico para que la teoría de una sola batalla funcione. Es como si el texto dijera, después de A ocurre B, y nosotros dijéramos, no, A y B ocurren al mismo tiempo, solo que desde diferentes perspectivas. Me parece que eso es ir en contra de la lectura más natural del pasaje del Apocalipsis. Pero a ver, ¿es la lectura natural de un texto apocalíptico siempre la más literal? Todo el libro del Apocalipsis está lleno de bestias con 7 cabezas, dragones, números simbólicos. ¿Por qué el número 1000 tendría que ser la excepción? Si Juan está usando a Gog y Magog como un arquetipo del mal, pues tiene sentido que lo coloque al final de un periodo simbólico que representa la totalidad de la era del Evangelio. No está secuenciando eventos, está revelando la naturaleza del conflicto final. El ataque de Gog y Magog es en esencia la última y desesperada rebelión contra Dios al final de los tiempos. Ezequiel lo vio venir y Juan lo confirma, añadiendo la pieza del rompecabezas que faltaba, el rol de Satanás. Aún si te concedo, solo por argumentar que el tiempo puede ser simbólico, todavía nos enfrentamos al problema de la identidad de los atacantes. Y aquí las diferencias son de nuevo enormes. Ezequiel es casi como un corresponsal de guerra, es increíblemente específico. En el capítulo 38 nos da una lista de los aliados de Gog, Persia, Cus y Fut, Gomer, la casa de Togarma, de los confines del norte. O sea, son nombres de naciones y pueblos históricos con una ubicación geográfica clara. Vienen principalmente del norte. Es una coalición geopolítica específica. Sí, es muy detallado, sí. Exacto. Ahora, compara eso con el Apocalipsis. Juan no habla de una coalición del norte. Describe a los ejércitos de Gog y Magog como las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esa frase no puede ser más clara. Denota una rebelión global, total, universal. No es una alianza regional, es el mundo entero. ¿Cómo pueden ser el mismo ejército una coalición específica del norte y una rebelión de los 4 puntos cardinales del planeta? Para mí eso no es una contradicción, es una progresión. Piénsalo desde la perspectiva de cada autor. Para Ezequiel, que escribía en el siglo VI a.C., las naciones que nombra representaban la totalidad del mundo hostil conocido. Persia, Togarmá, eran las superpotencias y las amenazas lejanas de su época. Eran el mundo desde su punto de vista. Siglos después, Juan, en Apocalipsis, retoma esa profecía, pero la eleva a su máxima expresión. Él no está interesado en la geopolítica de una región, sino en el conflicto cósmico final. Así que toma Gog y Magog como un símbolo, un arquetipo de la hostilidad final de todo el mundo contra Dios. No está describiendo una batalla diferente, está expandiendo el alcance de la profecía de Ezequiel para mostrar su cumplimiento final y universal. Es una revelación progresiva. Entiendo el concepto de revelación progresiva, pero sigo viendo una distinción fundamental. Una cosa es expandir un concepto y otra es cambiar su naturaleza. En Ezequiel tenemos una confederación de naciones con un líder humano claro, Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. En Apocalipsis tenemos una rebelión masiva y anónima que surge de todas partes sin un líder humano nombrado. El instigador es Satanás, una figura espiritual. La naturaleza misma de la fuerza enemiga parece ser diferente. Y esto me lleva a la motivación. No solo son ejércitos distintos, sino que sus razones para atacar no tienen nada que ver. A ver, explícame ese punto. En Ezequiel 38, versículo 12,
La motivación de Gog es explícitamente la codicia. El texto dice que sube para arrebatar despojos y para tomar botín. Es un mal pensamiento que, según el versículo 10, sube a su propio corazón. Es una guerra por recursos, por poder, una motivación muy humana y terrenal. Ahora mira el Apocalipsis. Las naciones no actúan por iniciativa propia. Apocalipsis 20, versículo 8, es tajante. Satanás saldrá a engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. La causa raíz no es la ambición de un líder, sino el engaño directo de Satanás. Tenemos dos motores completamente distintos para el conflicto. Lo siento, pero ahí es donde creo que estás creando una dicotomía que el texto no exige. Para mí no es una contradicción, es una explicación. El Apocalipsis simplemente nos muestra el origen espiritual de ese mal pensamiento que sube al corazón de Gog. ¿De dónde crees que viene la codicia más extrema? El deseo irracional de destruir al pueblo de Dios para quedarse con sus posesiones. El Apocalipsis nos da la respuesta. Del engaño del adversario. La codicia y el deseo de conquista de Gog son la manifestación terrenal y visible de la instigación satánica. Una visión complementa a la otra. Ezequiel nos da la perspectiva geopolítica, lo que vería un reportero en el campo de batalla. Juan nos lleva detrás del telón y nos muestra la perspectiva cósmica, la marioneta y el titiritero. No se contradicen, se completan. Es una forma inteligente de armonizar los textos, pero me sigue pareciendo que le quita peso a la descripción de Ezequiel, casi como si el profeta no tuviera la historia completa. Pero, bueno, incluso si aceptara tu punto sobre la motivación, queda el que para mí es el argumento definitivo e insuperable: las consecuencias de la batalla. Aquí es donde las dos narrativas se vuelven, en mi opinión, lógicamente incompatibles. Como mencioné antes, Ezequiel 39 describe un escenario post-batalla que implica la continuación de la vida normal. 7 años quemando armas, 7 meses enterrando a los muertos. Esto es una operación de limpieza masiva que requiere tiempo, organización y una sociedad que sigue funcionando. Sí, los números son muy específicos. Exactamente. Y este escenario es imposible de encajar con el final abrupto y definitivo que vemos en Apocalipsis. Allí, el fuego consume a los ejércitos y en el instante siguiente el diablo es lanzado al lago de fuego, dando paso al juicio del gran trono blanco y a la nueva creación. Simplemente, no hay un espacio de 7 años para limpiar un campo de batalla. Un evento es premilenial y permite la continuación de la historia. El otro es el fin absoluto de la historia tal como la conocemos. Entiendo que, si leemos esos números de forma literal, la conclusión es inevitable. Pero de nuevo te pregunto, ¿es esa la forma correcta de leer un texto profético? El número 7 aparece más de 50 veces solo en el libro del Apocalipsis, y casi siempre con un valor simbólico. Representa la totalidad, la perfección, la compleción divina. ¿No es mucho más probable que Ezequiel esté usando el simbolismo del número 7 para comunicar una idea teológica, en lugar de darnos un cronograma de limpieza? Los 7 meses de entierro y los 7 años de quema serían una imagen profética increíblemente poderosa para decir: la victoria de Dios será tan total y la purificación de su tierra tan perfecta que no quedará ni rastro del enemigo. No es un manual de logística, es una forma poética de describir la finalidad. Es el lenguaje de Ezequiel para decir: se acabó para siempre, así como el lenguaje de Juan es el lago de fuego. Dos metáforas distintas para la misma finalidad absoluta. Veo a lo que te refieres, pero eso requiere interpretar una gran parte del capítulo 39 de Ezequiel como algo puramente simbólico, a pesar de que está lleno de detalles muy prácticos. ¿En qué punto dejamos de leer lo que el texto dice y empezamos a imponerle un sistema simbólico para que encaje con otro texto? Para mí, la lectura más sencilla y respetuosa con ambos pasajes es aceptar que describen lo que parecen describir: 2 eventos diferentes. Pero la lectura más sencilla no siempre es la más correcta, especialmente con estos textos. A veces, la verdad es más compleja y requiere que conectemos los puntos a lo largo de toda la revelación. Bien, creo que hemos llegado al núcleo de nuestro desacuerdo. Para mí, si lo vemos en conjunto, las diferencias son simplemente demasiado grandes para ser solo una cuestión de perspectiva.
La cronología separada por 1000 años, la identidad de los combatientes, una coalición regional específica contra una rebelión universal y, sobre todo, las consecuencias, una limpieza terrenal prolongada contra un juicio eterno inmediato, apuntan firmemente a dos conflictos proféticos distintos. Sin duda están relacionados temáticamente, quizás como un arquetipo y su cumplimiento final, pero son dos eventos separados en el tiempo. Y yo, al final del día, vuelvo a las similitudes que me parecen demasiado intencionadas para ser ignoradas. El uso de los nombres Gog y Magog, el ataque contra un pueblo en paz y la idéntica destrucción por fuego divino, todo esto me indica que el Apocalipsis está deliberadamente reinterpretando y completando la profecía de Ezequiel. No la contradice, sino que la llena de significado, revelando su alcance universal y su verdadera fuente espiritual en un único y gran conflicto final. Nuestro desacuerdo, en el fondo, parece ser sobre cómo se debe leer la profecía, como una línea de tiempo literal de eventos futuros o como un tapiz de temas y arquetipos que se profundizan con el tiempo. Es una excelente manera de resumirlo. Y a pesar de nuestro desacuerdo sobre si es una o dos batallas, es evidente que ambos textos nos llevan a la misma conclusión ineludible. La soberanía de Dios prevalecerá de manera decisiva y final sobre cualquier fuerza, humana o espiritual, que se le oponga. Exactamente. Y creo que esta tensión entre las dos visiones proféticas, ya sea que las veamos como secuenciales o complementarias, demuestra la increíble riqueza y profundidad de estos textos. Nos obligan a pensar, a estudiar y a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza del conflicto espiritual y el desenlace de la historia. Y ese es siempre un buen lugar para terminar.